Muy bien, esto es una iniciativa que ha sido aprobada en el Congreso, pero en primera votación requiere de 2, y me imagino que este pronunciamiento aspira a hacer un llamado de atención a los congresistas antes de que vayan a esta segunda instancia, esta segunda ocasión en la que van a votar la materia. Bien, para hablar de eso y otros asuntos de connotación jurídica y penal, nos acompaña el abogado penalista, que de hecho nos acompaña con frecuencia para ilustrarnos en estas materias, Andy Carrión. ¿Cómo está, señor Carrión? Muy buenas noches, Mario, y nuevamente gracias por la invitación. Bien, gracias a usted, por supuesto, por acudir. ¿Cuál es la gravitación de esto que acabamos de escuchar? Primero, ¿usted está de acuerdo con lo que dicen los fiscales? Bueno, estoy de acuerdo con que esta norma es inconstitucional. Está de acuerdo con porque eso. simplemente estaría abocándose a funciones que no le competen en rigor a la policía, sino más bien desde la Constitución al Ministerio Público. Son los fiscales quienes, de acuerdo a la Constitución, dirigen la investigación. Y lo que estaría buscando este proyecto de ley que ya fue aprobado en una Claro, por eso es votación, más que un proyecto, ¿no? Sí, y que ya fue aprobado en una primera está votación. A medio camino. Y es por eso que los ley. fiscales supremos se han animado a realizar este pronunciamiento, porque ya parecería ser inminente la aprobación de esta norma en una segunda votación. Sin embargo, lo que se tiene que señalar desde mi perspectiva es que esta norma primero es inconstitucional, porque ya la Constitución misma ha señalado que quien es titular de la persecución pública, Mario, es decir, quien persigue el delito, son los fiscales y no la policía. Y en segundo lugar, lo que también se señala, Mario, es este peligroso cóctel entre las atribuciones que le intentan otorgar a la policía y también quién dirige la policía, que en rigor sería el Poder Ejecutivo, porque el Ministerio del Interior, que es que regula todas las actuaciones de la policía, forma parte del Poder Ejecutivo. Entonces, de esa manera no se estaría garantizando una persecución objetiva del delito, sino que en rigor correspondería o respondería en su defecto, si es que se activan este tipo de normas, a una directiva por parte del Poder Ejecutivo. Dicho en otros términos, muy coloquialmente, ¿qué pasaría si es que preliminarmente la policía asume la investigación? Yo creo que no se hubiera producido, por ejemplo, el allanamiento en la casa de la Presidencia Pública, no se estaría avanzando con la investigación del caso de los Huayquis, porque esos casos finalmente comprometen al Ejecutivo. Comprometen a la presidenta del Poder Ejecutivo, sí, y de la República, y también a sus familiares cercanos. Es que yo estoy de acuerdo con el pronunciamiento que ha emitido la Fiscalía, pero tampoco es que podemos ser livianos, Mario, con la Fiscalía. La Fiscalía ha cometido muchos errores, ¿no? Por ejemplo, los pedidos de prisiones preventivas, ¿no? Que eran ya muy usual, ¿no? Es decir, prisiones preventivas para todos, organización criminal, una actuación en ocasiones, diría yo, hasta arbitraria por parte de la Fiscalía. ¿Abusiva? Yo diría que sí. Mira, pongámonos ejemplos concretos, Mario. Caso Lavajato. Tú recordarás aquella ola de pedidos de prisiones preventivas en las que los fiscales pedían prisiones para todos. El día de hoy no hay nadie preso. Y recién se ha emitido hace poco una primera sentencia condenatoria en contra de algunos implicados en este caso. Pero hasta donde yo recuerdo no hay ningún fugado. Estamos hablando, por ejemplo, de casos excepcionales, y nuestro Zapariachi, que es uno que sí se ha fugado, otro ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, que está en Argentina, por ejemplo, pero la regla no ha sido de que se han fugado. Entonces, eso no ha servido de nada, Mario. En lo que realmente debieron abocarse los fiscales es en obtener resultados efectivos, como por ejemplo sentencias condenatorias. Ese debería ser el baremo más bien de medición de los resultados. Y en cambio se han distraído en pedir prisiones preventivas, Mario, no es fácil, a diestra y siniestra, como una manera de compensar, dice usted, las falencias en otro terreno. Por supuesto, Mario, realizar un pedido de prisión preventiva no es sencillo. Tienes que armar casi como una investigación paralela, recabar evidencias del peligro de fuga, del peligro de obstrucción, digamos, cumplir con los 3 requisitos propios o 4 que exige la norma, porque los resultados de una sentencia efectiva se van a ver en 3 o 4 años por la lentitud propia del avance del sistema. Y esos resultados normalmente pues, no son resultados que están a la vista de la población de manera inmediata. De manera que, con prescindencia de las críticas a los fiscales que han cometido arbitrariedades... Y no hemos hablado del caso de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Porque a Pedro Pablo Kuczynski
para imputarle organización criminal, dijeron, uy, tenemos solo a Pedro Pablo Kuczynski, sí, nos faltan 2 o 3 más. Bueno, traigamos a la secretaria, traigamos al chofer, tenemos ya la organización criminal. Listo. Prisión preventiva. Sí. Mario, eso es realmente arbitrario. Decía yo, sin embargo, con prescindencia de esas críticas que por supuesto tienen sustancia, a propósito de esto que hoy día señalan los fiscales, ¿usted está de acuerdo primero con que la ley que está en camino a ser aprobada es inconstitucional? Y segundo, con que sería desafortunada también digamos que la Constitución la permitiera, sería desafortunada en sus consecuencias. En ocasiones el antídoto es peor que el veneno, Mario. Yo creo que esta solución que se está proponiendo de que sean los policías quienes dirijan la investigación desde la etapa preliminar no solamente viola los principales considerandos de la Constitución, sino que además estaría promoviendo la arbitrariedad por parte de la investigación en tanto la dirijan quienes están supeditados al Poder Ejecutivo. O sea, finalmente sería el Poder Ejecutivo y haciendo una exageración o extrapolación de este caso, los del Ejecutivo estarían dirigiendo las investigaciones preliminares, Mario. Y eso es altamente peligroso, ¿no? Ahora, también tenemos que señalar que si bien es cierto durante los últimos tiempos, el Ministerio Público es considerado casi un poder del Estado, pues constitucionalmente no lo es. O sea, el Ministerio Público no es un poder del Estado. Tampoco es que pueda hacer y deshacer de acuerdo a su conveniencia. Un poder del Estado es el Poder Judicial. Y es el Poder Judicial el llamado a controlar algunas arbitrariedades que haya cometido, por ejemplo, el Ministerio Público, pero hasta ahora quizás lo ha hecho en pocos casos. Sin embargo... Y la Junta Nacional de Justicia menos. Es que no se garantiza la independencia judicial, Mario, porque si es que algo sucede en el Poder Judicial y, por ejemplo, un juez o algunos jueces deciden en contra de un sentir popular, pues inmediatamente tienen a los órganos internos que no garantizan que esa decisión sí debe de garantizarse, porque al fin y al cabo dentro del Poder Judicial existe también la pluralidad de instancias, ¿no? Y hay muchos jueces que normalmente por temor deciden, digamos, a favor de la ola en la que avanza una determinada opinión. Pero en este caso, Mario, en el que estamos comentando ahora, yo sí estoy absolutamente en desacuerdo, porque este código procesal que tenemos actualmente ya advirtió estos problemas de otorgarle la investigación preliminar a la policía. De hecho, este código procesal trató de superar esas deficiencias. Por ejemplo, de que los policías no están en la capacidad de hacer valoraciones jurídicas. ¿Qué va a investigar preliminarmente el policía si, por ejemplo, no tiene los considerandos de los presupuestos de una organización criminal? Presupuestos normativos, ¿no? O, por ejemplo, si uno analiza, y hace poco ha salido, emitido por la Contraloría de la República, los órganos más corruptos de nuestro país, sí, la policía viene encabezando este ranking, ¿no? Entonces, en ocasiones tenemos que decirlo claramente de que la policía desde nuestra perspectiva no es la indicada para llevar adelante estas investigaciones. Eso no significa de que haya actos de corrupción dentro de la Fiscalía, pero el control, eso no significa, ¿no? Sí. Pero, digamos, hay un mayor control en tanto el Poder Judicial, digamos, pueda ser una barrera infranqueable de los actos arbitrarios. Ahora, a pesar de eso, puede producirse la segunda votación y el Congreso aprobar esta ley. Me imagino que esto de alguna manera podría terminar llegando al Tribunal Constitucional, si es que el problema, como usted dice, es de esa naturaleza. Y yo creo que finalmente las principales decisiones que durante los últimos meses se está tomando el Congreso de la República van a terminar calando en el Tribunal Constitucional, ¿no? Todas. Todo el problema entre el Congreso y el Poder Judicial. Todo el problema, es por eso que ahora mismo se está adelantando el tema competencial, por ejemplo, ¿no? El tema de la organización. Se está adelantando, dijeron que se está, pero no ha pasado nada. El Tribunal no se ha manifestado cuando se pensaba que eso iba a tener un proceso rápido o un pronunciamiento pronto, ¿no? Todavía no tenemos noticias del Tribunal Constitucional, pero esta norma, por ejemplo, que otorga ya facultades a la policía para que sean ellos quienes dirijan la investigación preliminar, a pesar de que yo estoy en desacuerdo, pues es el Congreso de la República quien la está emitiendo. Y finalmente el control va a tener que hacerlo el Tribunal Constitucional. Pero mientras tanto está vigente la norma porque hay una presunción de constitucionalidad. Presunción de constitucionalidad, Mario. Y eso yo creo que nosotros somos quienes hemos elegido a estos miembros del Congreso de la República.
sería muy arbitrario decir, bueno, nadie va a cumplir las normas que emite el Congreso de la República, pues ya entraríamos al caos, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que hay que esperar a que los órganos pertinentes, en primer lugar, un control difuso, es decir, cada uno de los jueces que pueda pronunciarse si aplican las normas que emite el Congreso en el caso concreto o no, Sí. y luego esperar un control concentrado, que significa que el Tribunal Constitucional se pronuncie ya respecto a la constitucionalidad o no de las normas que emite el Congreso de la Eso República. puede tomar meses. Y ese es el gran problema, que puede no solamente tomar meses, Mario, sino en ocasiones años. Mientras tanto, tenemos a jueces que se encuentran inaplicando ya determinadas normas que está emitiendo el Congreso de la República. Una de ellas, la primera, que causó tiene gran que ver revuelo, con organización criminal o con... no, sino con la ley Soto. Ah. Cuando se emitió la ley Soto, es el mismo juez Chávez Tamariz quien declaró, digamos, inconstitucional esta norma, al menos para el caso al cual, el cual estaba sometido a su competencia. Dijo, esta norma de la ley Soto no la aplico porque debemos de preservar la tutela procesal efectiva, dicho en términos coloquiales, la persecución efectiva del delito, y que por más que pase el tiempo, pues debemos que seguir garantizando esa persecución. Y ahora es el mismo juez, Chávez Tamariz, y hablando ya de esta otra norma de la organización criminal, quien ha dicho, cambiando un poco su postura, que esta nueva ley reformada por el Congreso de la República respecto a los alcances de organización criminal, Esta sí. sí es aplicable, pero de acuerdo a las interpretaciones de los tratados internacionales, ¿verdad? Y que esto ameritaría seguir siendo investigado en los casos ¿Se ha de... desdicho en alguna medida el magistrado? Es que el problema es el siguiente, Mario. Un juez no puede hacer siempre un control difuso, porque en rigor estaría generando un código penal paralelo, ¿no? O sea, el Congreso emite unas normas y el juez no siempre puede decir, no, es que mi control difuso hace que todas estas normas que emite el Congreso no las vamos a aplicar. Eso no garantiza un Estado constitucional de derecho, y ese es, entiendo yo, el motivo por el cual ahora más bien se ha decantado por señalar de que la norma reformada por el Congreso respecto a la organización criminal sí puede aplicarse, pero hay que hacerlo en base a lo que señalan las convenciones internacionales, como por ejemplo la Convención de Palermo. Perdón, termine usted. No, en base a la Convención de Palermo, y por eso en el caso de los hermanos Cerrón puede seguir investigándose el delito de organización criminal. Ahora, a propósito de estos dos temas que usted menciona, la nueva definición de organización criminal más el asunto de las prisiones preventivas, el señor Luis Vivanco, que es abogado de Nicanor Boluarte, ha sostenido que el Poder Judicial no puede ordenar una prisión preventiva de 36 meses contra, entre otros, el señor Nicanor Boluarte por el caso de los Guayquis en la sombra. Lo único que hace es dilatar una discusión que trae una serie de consecuencias, en fin, pero ha argumentado eso. ¿Le parece que tiene sentido ese? Yo creo que para eso hay que contextualizar la audiencia del día de hoy. Sí. Todos sabemos, los televidentes, de que existe el día de hoy un pedido de prisión preventiva en contra de Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda y otros, que es el denominado caso del Guayquis en la sombra. Sí. Y en su oportunidad, la Fiscalía, para solicitar la prisión preventiva, Mario, se basó en la ley anterior, en la cual los estándares y las exigencias para calificar una organización de organización criminal eran un poco más bajos. Entonces, lo que ahora ha sostenido el día de hoy la defensa al juez Concepción Carguancho es decirle, oiga usted, el pedido fue realizado con una ley anterior. El Congreso acaba de publicar una nueva norma en la cual los estándares son mayores y hay nuevos requisitos. Entonces le pido a usted que analice primero si es que debe considerar que la Fiscalía adecúe esos pedidos a esta nueva ley, o cómo hacemos para garantizar nuestro derecho de defensa, porque lo que tiene que hacer la defensa es contradecir los argumentos que postule la Fiscalía. ¿Qué ha dicho el juez Concepción Carguancho? No, que nosotros tenemos que seguir adelante con la audiencia de prisión preventiva y que no es amparable el pedido que ha formulado la defensa. ¿Qué piensa usted sobre estas dos posiciones? Yo creo que en rigor aquí sí la defensa tiene razón, Mario, porque si ya los estándares son mayores, primero el juez tiene que decidir o bien me acojo a esta nueva norma o no, porque la discusión de los presupuestos o requisitos de la prisión preventiva parten por un presupuesto fundamental. ¿Es o no una organización criminal?
Y para eso, primero el juez tiene que decir, discutamos sobre la base de la ley anterior o discutamos sobre esta nueva base, porque la defensa también tiene que tener la posibilidad, Mario, de contradecir los argumentos de la Fiscalía para señalar de que no es fundamentado, no existe tal expresión. Eso consiste la defensa. Y eso yo creo que significaría garantizar el derecho de defensa, porque mientras más se le recorte, Mario, los derechos a la defensa, esto puede acarrear determinadas nulidades. Mario, te digo algo, el caso Cócteles, si en su oportunidad, por ejemplo, José Domingo Pérez hubiera derivado a otro fiscal de investigación por obstrucción a la justicia, no se hubiera anulado ese delito estando ya en la etapa de juicio. Entonces, en ocasiones conviene que ya desde el principio se vayan delimitando las reglas de juego para evitar en lo futuro que se puedan anular ya decisiones judiciales cuando interviene, porque lamentablemente el Tribunal Constitucional interviene después de años, que se puedan corregir esas irregularidades que se han dado durante el proceso. Yo creo que el caso Cócteles es sintomático. Aparte del pronunciamiento del tribunal, ¿a usted le parece que era una irregularidad? Mario, es el mismo fiscal afectado. No, conozco, sí, pero usted está de acuerdo. Yo estoy de acuerdo porque, digamos, ya era una intervención de parte, por parte del fiscal, porque lo que hacían los abogados... Y eso tiñe todas las otras intervenciones. Es que, Mario, ¿sabes qué? Y te lo digo en una frase. Ya el Tribunal Constitucional ha etiquetado al fiscal José Domingo Pérez como un fiscal parcializado. Sí, claro. Y esa etiqueta lo va a seguir durante todo el juicio. No solamente de que abarque el delito de obstrucción a la justicia. Sí. Es una etiqueta que no estamos opinando, se la ha impuesto el Tribunal Constitucional. Y eso afecta ya todo su proceder dentro de toda esta investigación. Y eso es lo peligroso. Y su imagen, ciertamente. Y eso es lo peligroso, porque ya de cara a los jueces, que son quienes finalmente van a decidir si aquí imponen una sentencia condenatoria o absolutoria, algo importante que debe tenerse en cuenta es la acreditación o desacreditación del propio fiscal. ¿Has llevado regularmente las investigaciones, sí o no? Bueno, aquí la respuesta del Tribunal Constitucional fue que no. Y es por eso que en ocasiones debemos de analizar realmente las correcciones dentro de un proceso. Si es que el juez, y volviendo al caso de los Huayquis, el juez Concepción Carguancho decide imponer la prisión preventiva y darle la razón a la Fiscalía, pero a su vez le da la oportunidad a la defensa de que pueda adaptar, digamos, su alegación respecto a esta nueva norma, pues gana más bien legitimidad todo el sistema. Pero si no le permite eso y luego termina imponiendo la prisión preventiva, pues entonces se va a deslegitimar la propia decisión, que luego puede ser motivo de una decisión que se tira abajo todo el proceso seguido. Bien, a propósito de prisiones preventivas y de otras medidas restrictivas, porque no es esa la única que se les impone o se les puede imponer a los investigados, a la ex fiscal de la Nación, a la señora Patricia Benavides, se le ha impuesto finalmente impedimento de salida. No sé si tenemos un byte relacionado con este asunto para abordarlo luego con nuestro invitado. Es el comunicado. Tenemos ahí el comunicado. Dice, imponer 18 meses de impedimento de salida desde el Poder Judicial, evidentemente, del país contra la investigada Liz Patricia Benavides Vargas por la presunta comisión del delito de organización criminal y otros en agravio del Estado, el mismo que se computará desde la fecha 29 de agosto hasta el 28 de febrero de 2026, es decir, un año y medio. Ofíciese por secretaría al jefe de división de la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, esta decisión que ahora se ha adoptado ha sido muy discutida, particularmente con relación al hecho de si había elementos para temer una fuga o no de la señora Benavides. Yo creo que también esta decisión hay que contextualizarla, porque el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, en una primera solicitud de la Fiscalía para imponer el impedimento de salida del país, rechazó el pedido de la Fiscalía. Sí. Porque el juez supremo dijo, bueno, es que aquí no existen todavía suficientes elementos para amparar ese pedido. Fue en apelación, subió a la Sala Suprema Penal Permanente y ellos dijeron, no, vamos a anular esta decisión y que emita una nueva decisión en base a determinados considerandos. Y este es el resultado que ahora estamos advirtiendo, de que ya finalmente se han decantado por imponer esta medida de impedimento de salida ¿Y del país. hay elementos, a su juicio, para
dictarle el impedimento. Bueno, yo de creo salida? que sí existen algunos elementos y como tú dijiste al inicio de la pregunta, Mario, dentro de las medidas restrictivas, esta es la medida menos gravosa, ¿no? Sí. La más gravosa es la prisión prisión. preventiva. Luego Claro. viene quizás la detención domiciliaria, la comparecencia con restricciones y en primer lugar, en orden de prelación, el impedimento de salida del país. Sí. Ella no va a poder salir del país, pero yo creo que sí existen algunos elementos en atención a que de acuerdo a la progresividad de la investigación se han ido recabando ya algunos elementos que Pero sí... ¿qué es lo que habría? Bueno, me imagino que lo que este impedimento de salida busca evitar es la fuga. Es la fuga, pero para que ella evite salir a un país extranjero, ¿no? Simplemente claro, la evitar fuga salir en la ese- fuga en al ese extranjero. sentido, Pero ¿cuáles es- son, cuáles son los requisitos que se pide para dictar una medida Es como el esa? estándar, es el sí. estándar más bajo, Mario. Se Ok, pide pero una es causa un probable. estándar, es un Sí. estándar de todas maneras. ¿Cuáles son los requisitos? Sí. Primero, una causa probable, el hecho de que exista así cierta vinculación entre la imputada y el delito que se está investigando. Y en segundo lugar, que existe un riesgo, pero mínimo, ¿no? Mínimo, de que esta persona pueda eventualmente irse al extranjero. Y hay una variable que se hay que incorporar. Y es el hecho de que hace pocos días también la investigada salió del país y se fue a Chile. Yo no Y sé cuál regresó. fue. Y regresó, ¿no? Eso ha dicho la Corte Suprema de que más bien eso debería garantizar una sujeción a la investigación, ¿no? Porque puede salir 100 veces, pero si la 100 ha retornado al Perú, pues más bien en rigor garantizaría su sujeción a la investigación. ¿No se valora el arraigo de la persona o del imputado? Claro que en estos sí, casos? el arraigo es lo más importante, el ¿Y arraigo eso domiciliario. es endeble en este caso? Sí, pero yo creo que, mira, si es que hablamos ya de consideraciones de cómo la justicia decide estos impedimentos de salida del país, Sí. Mario, es casi automático, ¿no? Porque ellos señalan de que es la medida menos lesiva, menos gravosa y que por tanto, a diferencia de la comparecencia con restricciones... No, de acuerdo, pero ese argumento parece, digamos, decir, mira, te voy a perjudicar, pero te voy a perjudicar con la más leve de las medidas Usualmente- restrictivas, pero aún esa tiene que tener una sustancia. Por es lo que supuesto, estoy usualmente este argumento más leve que tú acabas de señalar suele decidirse casi automáticamente cuando la imputación, por ejemplo, es organización criminal. Y ese es el problema del que hemos discutido hace un momento, Sí. ¿no? Y aquí se encuentran imputados esos delitos, ¿no? Es más, se le señala como que sería una de las líderes de esta organización. Y eso en ocasiones para la imposición de la impedimento de salida del país, pues resulta suficiente. Para mí, Mario, no lo es. Yo estoy de acuerdo con la anterior decisión que tomó el juez Juan Carlos Checle, porque claro, o sea, si la persona mismo demuestra, Mario, de que tiene sujeción, tiene arraigo domiciliario, tiene arraigo familiar, tiene arraigo laboral, porque es más, ¿no? Ella ha demostrado de que tiene un trabajo, un nuevo contrato en la Universidad Sí. San Martín de Porres, pues eso debería de valorarse. Pero en este caso yo creo que el juez que acaba de tomar la decisión ha estado sujetado también a esa nulidad que emitió antes la Corte Suprema. O sea, en rigor lo ¿Esto que ha es dicho... apelable? Esto también es apelable, va a O tener sea, que llegar a una va a segunda escalar instancia. a una segunda instancia. Va a tener que llegar a una segunda instancia. Entiendo de que la defensa de la ex fiscal de la Nación Claro. va a solicitar la comparecencia simple y que la Fiscalía pues tratará eventualmente de insistir en que, por ejemplo, se amplíe el plazo, no sea 18, sino 36 meses de impedimento, que es lo que originalmente solicitó. Y eso puede tomar un mes y medio. No, yo creo que toma mucho tiempo más en atención. Mucho más. Mucho más, Mario, porque no estamos hablando de personas con orden de prisión efectiva, ¿no? Sí. Es decir, una prisión preventiva, una detención preliminar. Esos casos suelen avanzar mucho más rápido que cuando Por lo se tienen- gravosos, Sí, por que lo gravoso y eventualmente porque la persona resultarían está para el imputado. restringida de su libertad. A diferencia de estos casos en los cuales pues la persona sí puede movilizarse Entonces libremente. lo dejan para el final, digamos, el asunto. En el orden de prelación es así, Mario. Ujú. Bien, pues esto tiene efectivamente para rato, no solamente por eso, sino por todas las materias que están implicadas en la investigación. Muchas gracias al abogado penalista Andy Carrión, que Gracias nos a ti, ha Mario. acompañado hoy en el programa, como siempre. Muy buenas Vamos a hacer noches. una pausa y regresamos.